Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué significa que el agua se encuentre contaminada? La contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta de sustancias sólidas o líquidas en ella. Esta contaminación es la causante de diversos problemas ambientales y representa un peligro inminente para la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el agua está contaminada cuando su composición general se encuentra alterada de modo que no reúne las condiciones para ser utilizada para el consumo de todos los seres vivos. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? La contaminación del agua ocurre por fuentes naturales o artificiales. Se considera contaminación por fuentes naturales aquella que ocurre por agentes presentes en la corteza terrestre, como por ejemplo el mercurio, o presentes en los océanos, como los hidrocarburos que se derraman espontáneamente. El nivel de incidencia de este tipo de contaminación suele ser muy bajo. La contaminación por fuentes artificiales es aquella producida netamente por los seres humanos, de la cual hay 4 tipos. La contaminación de origen industrial, que se refiere a los desechos sólidos vertidos en las corrientes que comprometen la sanidad del agua y la supervivencia de las especies afectadas. El agua residual de la industria suele contener plomo, asbesto o aceites que alteran la composición del agua. La contaminación de origen doméstico se produce porque las aguas recogidas mediante la red de tuberías alcanzan los ríos y los mares. Esta agua contiene detergentes, grasas, químicos, heces u orina. La contaminación de origen naval proviene del derrame de combustible necesario para el funcionamiento de los barcos. También se produce por el deterioro de los barcos abandonados. La contaminación de origen agrícola o ganadero es resultado de las labores de riego que arrastran los pesticidas y fertilizantes usados en las plantaciones y de la limpieza del ganado que arrastra grandes cantidades de heces y orina. ¿Cuáles son las consecuencias del agua contaminada para los seres vivos? La contaminación del agua es uno de los problemas ambientales más graves en el mundo, pues puede conducir a la desaparición de especies que conlleven el desequilibrio del ecosistema del planeta. Otro problema asociado es la transmisión de enfermedades tanto entre los seres humanos como en las demás especies animales. De otro lado, la contaminación del agua conlleva la de la tierra, lo que compromete los cultivos y la causa de infertilidad del suelo. ¿Cómo se generan las enfermedades en el agua contaminada? El agua limpia es sinónimo de salud. El agua contaminada produce enfermedades porque transporta microorganismos como virus, bacterias o parásitos, los cuales se multiplican en las aguas mal almacenadas sin tratamiento o debido a los malos hábitos de higiene. El almacenamiento inadecuado del agua o las aguas estancadas favorecen el crecimiento de insectos como las moscas y los zancudos, los cuales transmiten el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue. Algunos parásitos que crecen en el agua pueden producir enfermedades intestinales en quienes consumen el agua sin purificar. ¿Cuáles son las enfermedades que conlleva el agua contaminada? El consumo de agua contaminada produce enfermedades como el cólera, las gastroenteritis, la disentería, la hepatitis y la poliomielitis. La diarrea es la enfermedad más común producto del consumo del agua contaminada, de acuerdo con la OMS. Acaba con la vida de 361,000 niños cada año, por complicaciones derivadas de las infecciones que la generan y la falta de atención. Compromisos ciudadanos. Es necesario conocer los principales cuidados que se deben tener para evitar la presencia de enfermedades de origen hídrico.
consumir solamente agua potable, utilizar los métodos caseros de tratamiento y desinfección, así como seguir las pautas de bioseguridad para evitar contagios. Lavarse las manos con agua y jabón al llegar a casa, antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño. Lavar con agua potable las frutas y las verduras y limpiar permanentemente la cocina. Usar permanentemente calzado para evitar que la piel entre en contacto con el agua o con el suelo contaminado. Lavar, desinfectar y mantener tapados los tanques empleados para el almacenamiento de agua. En caso de que alguien de la comunidad presente enfermedades como, por ejemplo, el cólera o el COVID-19, es importante avisar a las autoridades de salud. Hola amigos, soy la Tierra, vuestro planeta, y os quiero hablar del suelo. Algo muy importante a lo que pocas veces damos importancia. El suelo que pisáis cada día está en mi parte más superficial, allí donde están construidas vuestras casas, vuestros colegios o las carreteras por las que viajáis, donde corren los ríos, crecen las plantas o viven los animales. ¿Cómo se formó el suelo? Pues fue un trabajo muy largo, de millones de años, que aún continúa, y en el que participan unos obreros muy fuertes e incansables: el sol, el viento, el agua y los seres vivos. Las rocas que formaban al principio mi superficie se fueron agrietando y rompiéndose en trozos cada vez más pequeños por la fuerza de esos obreros. Ese conjunto de minerales se enriquece con materia orgánica, fruto de las plantas y animales que mueren. Tan solo para que se forme así 1 centímetro de suelo fértil, tienen que pasar cientos de años. El resultado de todo ese proceso es una superficie donde se puede desarrollar la vida, la maravillosa vida. Tenemos que cuidar el suelo como cuidamos la limpieza del aire o el agua, porque de ello depende que los seres vivos sigan teniendo comida y un lugar donde vivir. Y son muchas las amenazas que en poco tiempo pueden convertir un suelo rico y fértil en un desierto donde no es posible la vida. Los incendios forestales o la tala excesiva de árboles, por ejemplo, dejan al suelo indefenso. Sin las raíces de los árboles y otras plantas, el agua de lluvia y el viento se llevan al mar los nutrientes que contiene. Es lo que se llama erosión. Y ya nada podrá crecer allí nunca más. Lo mismo ocurre cuando lo contaminamos arrojando productos tóxicos que matan a los seres vivos, ensucian el agua que hay bajo la superficie y hacen del suelo un lugar estéril. Sin suelos sanos no es posible una vida sana, así que debemos cuidarlos entre todos. El suelo que pisas es el suelo que te permite vivir. Por eso debemos ayudar a mantenerlo siempre limpio y, por supuesto, no ensuciarlo ni llenarlo nunca de basura. Si lo mantenemos limpio, yo, la Tierra, vuestra casa en el universo y todos los seres vivos que vivís en mí, estaremos mucho más felices. Contaminación del suelo. Esta contaminación se define como los cambios o alteraciones que sufren los suelos debido a la concentración de agentes químicos que ponen en peligro la calidad de la vida de los ecosistemas, además de nuestra propia salud. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación de los suelos? Entre las consecuencias de esta contaminación tenemos la pérdida de la vegetación debido al empobrecimiento de los suelos, la contaminación, migración y pérdida de especies animales, daños a la salud, ya que la contaminación presente en el suelo pasa a nuestro organismo por medio de la cadena trófica ocasionada por la aparición de enfermedades, daños en el paisaje, desertificación, ya que los humedales han perdido el 87% de sus territorios. La degradación del suelo libera toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, influyendo así en el cambio climático, empobrecimiento de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, pérdidas económicas que pueden superar el 10% del Producto Bruto Interno Mundial anual, entre la población autóctona de la región contaminada e inclusive entre grandes inversores industriales. ¿Cómo solucionar la contaminación del suelo?
Para darle solución a los diferentes problemas ocasionados por la contaminación del suelo, lo mejor es prevenir o evitar que ocurra. Sin embargo, esto es imposible de hacer. Si queremos resolver el problema, tenemos que actuar rápidamente tomando medidas como educando y concientizando a la población en general acerca de la prevención en cuanto a la contaminación del suelo, prohibir de manera drástica las prácticas dañinas para el suelo como la extracción minera ilegal, así como el uso de abonos y fertilizantes químicos, entre otros, limpiar y delimitar en lo posible las zonas dañadas por la contaminación, prohibir terminantemente el uso de tierras contaminadas por radiactividad, ya que no son compatibles con la vida. Mejorar los procesos de depuración y tratamiento de las aguas residuales y de los vertidos industriales. Estimular el uso de energías renovables. Fomentar y mejorar los procesos de reciclaje. Estimular la agricultura ecológica y aumentar el consumo de alimentos sostenibles. Y también vigilar de manera permanente el buen estado de las redes de alcantarillado.